Muy buenas. Este vídeo nace de la necesidad de profundizar más en el Stress Index, ya que en el anterior vídeo simplemente hicimos una introducción y aparte es un vídeo que se hizo hace un año y aparte de las cosas que no pudimos llegar a comentar, hay muchas cosas nuevas que hemos aprendido sobre el Stress Index, cómo funciona, qué variables le afectan y cómo se comporta, que creo que son muy importantes a la hora de planificar con él, a la hora de utilizarlo, a la hora de individualizar el entrenamiento con él y en general pues entender cómo funciona mejor la herramienta, lo que nos permite es tomar mejores decisiones de entrenamiento. Entonces, el índice de este vídeo va a ser el siguiente. Vamos a empezar viendo qué es la fatiga y qué factores causan esta fatiga, ya que esto es muy importante para realmente entender el comportamiento del Stress Index. Cómo afecta la fatiga y el RPE al Stress Index de forma mucho más profunda, explicando muchas más variables que las que vimos en el anterior vídeo. Voy a poner gráficas y ejemplos reales de Stress Index generado en diferentes situaciones. Cómo utilizar e individualizar el Stress Index de forma correcta. Cuantificar las demandas de recuperación, que es algo que obviamente está bastante relacionado con el Stress Index. Voy a explicarte cómo planificar diferentes ejercicios con Stress Index, es decir, cómo planificar una sentadilla respecto a una prensa, respecto a una extensión de cuádriceps, por ejemplo. Y también muchos errores que se han cometido quizás por mí o incluso por compañeros, o en general todos hemos quizás cometido a la hora de intentar conseguir esto, el intentar diferenciar el Stress Index de un ejercicio a otro, ya que no es tan simple como quizás podemos llegar a pensar en un primer lugar, y es algo que voy a intentar desarrollar también a lo largo del vídeo. Y por último, una serie de tips prácticos que también pues te van a ayudar a tomar mejores decisiones de entrenamiento a la hora de cuantificar el Stress Index y utilizarlo para ti o para tus atletas. Antes de empezar, súper importante, es totalmente necesario ver el vídeo original antes de ver este vídeo. Si no te has visto el vídeo original, pausa este vídeo, vete a la descripción abajo y míralo rápidamente, porque si no has visto ese vídeo no vas a poder comprender de forma adecuada, o al menos no voy a poder yo expresarme de forma adecuada las cosas que quiero comentar en este vídeo. O sea que es súper importante, totalmente necesario verse el vídeo original antes que este vídeo. Y luego de forma opcional también te he dejado en la descripción del vídeo un pequeño artículo que escribí en 2019 en el cual cogía todos los métodos de cuantificación del estrés de entrenamiento, del volumen o de la carga interna y colocaba los pros y contras de cada uno. Entonces en ese artículo comparo repeticiones efectivas, series efectivas, tonelaje, índice de estrés, entrenamiento basado en velocidad, porcentajes de fatiga, etcétera. Los comparo todos, pongo sus pros y contras. Y bueno, no es necesario este artículo vérselo antes de este vídeo, pero es una lectura recomendada que si quieres, pues bueno, la tienes en la descripción. Y un aviso muy importante también para este vídeo, cuando hablo de RPE, lo entiendo como si fuera RIR, repeticiones en reserva. Es decir, para mí un RP8 es un RIR 2, un RP7 un RIR 3, un RP9 un RIR 1. No tengo en cuenta factores subjetivos a la hora de determinar un RPE u otro. Es decir, la sensación de cansancio, lo mucho que pesa la barra en nuestra espalda o en nuestras manos, no son factores que yo tenga en cuenta. Bueno, en general nosotros en el equipo RBT ni ninguno de nuestros atletas a la hora de determinar el RPE. Lo utilizamos como si fuera RIR. Vamos a empezar con la fatiga. La fatiga la podríamos definir como la incapacidad transitoria, es decir, es temporal, de expresar nuestro rendimiento físico real. O al menos en este contexto podemos definirla así. Lo que ocurre con la fatiga es que es algo totalmente inevitable. Es decir, un estímulo que sea lo suficientemente alto como para poder generarnos adaptaciones va a generar fatiga de forma secundaria. Es decir, un estímulo va a generar tanto adaptaciones como
una dosis mayor o menor de fatiga de forma secundaria. Entonces, esta fatiga de forma secundaria que hemos generado va a reducir nuestra expresión de rendimiento de forma temporal, ya sea a corto plazo, a medio o largo. A corto plazo sería quizás a menos de una hora, por ejemplo la fatiga que experimentamos después de una serie. Hacemos una serie, por ejemplo, de press de banca al fallo, pues durante los próximos 4 o 5 minutos vamos a estar experimentando una fatiga aguda que hasta que no descansemos un poco y disipemos esa fatiga, pues no vamos a poder afrontar una serie de la misma forma. A medio plazo, por ejemplo, quizás sería si hacemos una sesión por la mañana y luego una sesión de entrenamiento por la tarde, pues quizás la sesión de la tarde se vea un poco afectada por la sesión de la mañana. Y ya a largo plazo, pues quizás a partir de un día, por ejemplo, agujetas, es decir, el dolor muscular de aparición tardía u otros mecanismos que puedan generarnos una reducción temporal de rendimiento que dure más de un día. Generalmente, e insisto, es grosso modo, a mayor RPE y mayor musculatura implicada que haya en un ejercicio, mayor fatiga generaremos en ese ejercicio, y viceversa, a menor RPE y menor musculatura implicada, menor fatiga generará ese ejercicio. Grosso modo, hay muchos más factores que pueden entrar en consideración, vamos a estar viéndolos también un poco a lo largo del vídeo, pero grosso modo es así. Pero yo me pregunto, ¿de dónde viene esta fatiga? Porque me refiero, sí, es decir, nosotros lo entendemos, hacemos una serie con un RPE muy alto y una gran cantidad de masa muscular, hacemos por ejemplo una serie de sentadilla al fallo y experimentamos fatiga, pero ¿de dónde viene realmente esa fatiga? Es decir, ¿qué es lo que genera esa fatiga? ¿Por qué tenemos fatiga? ¿Qué determina que la serie se tenga que acabar? Es decir, ¿por qué si yo me pongo el 80% de mi 1RM y empiezo a hacer repeticiones, no puedo hacer repeticiones de forma indefinida? ¿Por qué no puedo continuar haciendo repeticiones para siempre? ¿Qué es lo que me impide esto? Pues es lo que vamos a ver. Factores que determinan el RPE conseguido de una serie, es decir, nuestro rendimiento ante un cierto número de, ante un cierto peso y un cierto ejercicio. Peso y repeticiones realizadas, factores químicos, factores físicos, factores neuromusculares, factores psicológicos. Vamos a ir ahora de uno en uno explicándolos por separado. Pero una cosa súper importante antes de empezar a explicarlos es que todos estos factores siempre están presentes en cualquier herramienta. Cualquier herramienta que tratemos para cuantificar el estrés de entrenamiento, ya sea utilizar repeticiones efectivas, series efectivas, tonelaje, etcétera, siempre va a implicar todos o algunos de estos factores. Lo que hace el Stress Index es intentar eliminar tantos factores como sea posible, es decir, quitarte tantos como puedas. Por ejemplo, si tenemos 10 variables que quizás no podemos controlar bien o que no podemos medir a la hora de darnos un valor numérico que nos diga cuánto es la carga de entrenamiento, pues lo que intentamos hacer es eliminar tantas variables como podamos. Por ejemplo, si tenemos 10 variables, pues quizás nos podemos quitar 4 y nos quedamos con 6. Entonces quizás una herramienta tiene 10 y otra tiene 4 menos. Entonces, claro, una herramienta es un poco más específica, es un poco más perfecta que la anterior. Pero ninguna llega nunca al 100% de perfección. Ninguna está totalmente libre de variables que puedan contaminar en mayor o menor medida el dato. Por eso existe la necesidad de utilizar herramientas complementarias para realmente acercarnos todo lo posible a ese entendimiento de la realidad perfecto, aunque nunca podamos alcanzarlo de forma, como digo, perfecta, valga la redundancia. Así que simplemente una cosilla a tener en cuenta. De todas formas vamos a ir desarrollando a lo largo del vídeo.
Los primeros dos factores, peso utilizado y repeticiones realizadas. Si nosotros nos colocamos por ejemplo, 80% del 1RM en un ejercicio, pues el RPE va a ser diferente si hacemos una repetición que si hacemos 5, que si hacemos 10 o intentamos hacer 10. En la misma cantidad de tiempo, el peso que nos coloquemos nos va a permitir conseguir más o menos repeticiones. Es decir, si nosotros tenemos 30 segundos para conseguir tantas repeticiones como podamos con el 80% del RM, vamos a conseguir una cantidad diferente a si intentamos durante esos 30 segundos conseguir tantas repeticiones como podamos con el 65% del RM, ya sea por diferencias principalmente por la diferencia de capacidad contractil del músculo, ya sea por la sección transversal del sarcómero, ya sea por factores neuromusculares como coordinación, etcétera. Existe esa diferencia. Factores químicos, principalmente sustrato energético, cuánto ATP tengo y puedo sintetizar. Necesitamos ATP para generar la contracción muscular, es nuestra fuente de energía a la hora de, como digo, pues generar contracciones musculares. Y principalmente cuánto tiempo vamos a poder estar realizando contracciones va a depender de que sigamos teniendo ATP. Entonces, nosotros tenemos unas reservas de ATP y tenemos unas reservas de fosfocreatina. Nosotros empezamos a hacer una serie, estamos generando contracciones y durante los primeros 8 o 10 segundos aproximadamente agotamos, suponiendo que sean contracciones máximas, agotamos las reservas de ATP. Entonces tenemos reservas de fosfocreatina que lo que hacen es resintetizar ATP de forma muy rápida, por lo cual en los primeros 8 o 12 segundos de la serie podemos seguir generando contracciones máximas. Una vez agotamos totalmente las reservas de ATP y las reservas de fosfocreatina, tardamos unos 3-5 minutitos en resintetizar las reservas de ATP y unos 6-8 aproximadamente las reservas de fosfocreatina. Esto va a depender de cuáles sean las reservas iniciales, si las hemos agotado totalmente y bueno, hay diferencias que cada uno tenga a nivel de resíntesis de ATP. Cada uno tendrá pues diferentes capacidades a la hora de resintetizar ATP e incluso pues algunas son entrenables. Y el factor más importante de esta sección es la producción anaeróbica de ATP. Nosotros en deportes de fuerza, en culturismo, en powerlifting, en strongman, en crossfit, en calistenia, en todos estos deportes compartimos una cuestión general, que es que tenemos una predominancia en la producción anaeróbica de ATP, anaeróbica entre comillas, pero hay una predominancia del sistema anaeróbico para producir el ATP, ya que nos movemos en contracciones de entre normalmente 10 y 60 segundos de media. Sí que es cierto que en una única repetición de powerlifting quizás no llegamos a los 10 segundos, pero normalmente es raro que un powerlifter a lo largo del año entre únicamente a repeticiones de 1. También hacemos otro tipo de series, ¿no? Es decir, hacemos otro tipo de trabajos a series de 3, a series de 5, a series de 8, a series de 12, trabajo suplemental, trabajo accesorio, y ya obviamente los culturistas, los crossfiteros, los strongmans, etcétera, pues más de lo mismo. ¿Qué ocurre con la producción anaeróbica de ATP? Pues cuando nos quedamos sin fosfocreatina y necesitamos seguir produciendo ATP para poder seguir generando contracciones musculares, lo que le ocurre a la producción anaeróbica de ATP es que de forma secundaria genera hidrogeniones. Los hidrogeniones, que son iones de hidrógeno, reducen el pH del músculo por debajo de 7. Esto produce una acidosis metabólica aguda y en un entorno ácido las enzimas no funcionan de forma efectiva. Entonces, las enzimas que están encargadas de la resíntesis de ATP, si no funcionan de forma adecuada, no podemos producir el suficiente ATP por unidad de tiempo para poder seguir manteniendo la contracción.
Y como continuamente seguimos intentando producir más ATP y progresivamente se generan más hidrogeniones, el pH sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, las enzimas siguen funcionando cada vez peor hasta que el músculo pues deja de contraerse porque ya no tenemos ATP para alimentar la contracción. Aproximadamente, después de una serie de entre 12 y 15 repeticiones al fallo, el pH tarda casi media hora en estabilizarse al 100% a su valor de reposo. No quiere decir que vayamos a tener una reducción de rendimiento espectacular si descansamos el tiempo adecuado, pues 4 o 5 minutos, como está aquí colocado, pero el pH va a verse afectado durante un tiempo y quizás incluso puede llegar a tener un efecto acumulativo conforme hagamos más y más series. Una pequeña mención a otros mecanismos que pues no me da tiempo a quizás mencionar en este vídeo, como pueden ser la acumulación de amonio, el aumento de la temperatura, la retención del calcio en el retículo sarcoplasmático del músculo, etc. Principalmente el mayor limitante a nivel químico va a ser la acidosis generada por la producción anaeróbica de ATP. Factores físicos, daño muscular puro, microroturas que impidan o limiten los puentes cruzados de actina o miosina, factores neuromusculares, procesos que nos puedan llegar a impedir que activemos las unidades motoras, ya sea a nivel reflejo o más allá de la integridad del músculo tendón, cuestiones de coordinación intra e intermuscular, factores psicológicos que obviamente son muy individuodependientes, cuestiones como la fatiga psicológica, ya sea al exponernos a altos porcentajes del RM o a muy altas repeticiones o a altos RPEs. Es algo muy individual, hay gente a la que una cosa le genera fatiga psicológica y otra cosa no. Cosas como el miedo, la duda, la falta de intención, eso puede generar que el RP de una serie sea mayor o menor, es decir, que nuestra capacidad de expresar el rendimiento, mejor dicho, sea diferente. No es lo mismo una serie en la cual vamos muy concentrados, con mucha intención, a una serie en la cual vayamos desconcentrados, con miedo, con dudas, etc. Incluso en la misma capacidad inicial en esa sesión. Entonces, cosas como pesos nuevos, ejercicios nuevos, miedo a lesionarse o a relesionarse, si has tenido lesiones previas con ese ejercicio, kinesiofobia, ya sea por según qué discursos relacionados con el ejercicio, con el movimiento, con el entrenamiento, etcétera, pues pueden afectar a tu intención al entrenar. El cansancio o el aburrimiento, la monotonía puede hacer que también tengas una menor falta de intención, una menor concentración, y las emociones, cosas como la tristeza, la ira, la melancolía, por ejemplo, si llevas un tiempo sin entrenar y ahora estás entrenando con menos pesos con los que entrenabas antes y quizás te sientes melancólico o triste, y entonces no estás concentrado, te falta intención al entrenar, pues todo esto puede afectar a nuestro rendimiento en una serie. Ahora que hemos visto todos estos factores que pueden afectar al rendimiento de una serie, vamos a poner algún que otro supuesto, relacionado principalmente con el que hemos comentado a nivel químico, de sustrato energético. Hacemos una serie, ¿vale? Si descansamos poco entre series, por ejemplo 30-60 segundos en vez de 4 minutos, y el RP aumenta, ¿qué le ocurre al Stress Index? Me refiero porque, claro, comprendemos que, vale, hacemos una serie, descansamos nuestros 4 o 5 minutos, hacemos otra serie, descansamos nuestros 4 o 5 minutos, hacemos otra serie, y lo vamos coordinando, lo vamos encadenando, mejor dicho, de esa manera. Entonces el RP pues quizás puede ir subiendo un poco en este proceso, ¿vale? Hacemos una serie, 4 minutos de descanso y quizás el RP sube un poco. Pero ¿y si descansamos poco? Si en vez de 4 minutos descansamos 30 segundos y volvemos a intentar hacer la serie, pues vamos a conseguir menos repeticiones y el RPE va a subir, obviamente. Puede que incluso fallemos. Aquí está el ejemplo bastante claro. Primera serie 100 kilos por 10, RP 8, descansamos normal. Segunda serie 100 kilos por 10, sube el RP un poquito,
pero ahora descansamos 60 segundos. Vamos a sacar la barra del rack e intentamos hacer otra vez 10 repeticiones, nos quedamos con 6 e incluso fallamos en la séptima repetición. Entonces yo me pregunto, ¿estamos generando más stress index o menos stress index en esta serie respecto a esta? ¿Y por qué? Me refiero, no estamos consiguiendo más repeticiones, principalmente porque como estamos en un entorno ácido, en una acidez metabólica aguda, pues no tenemos la suficiente cantidad de ATP para poder seguir manteniendo las contracciones musculares. Entonces el RP ha subido. Y entonces el stress index, ¿cómo se comporta aquí? O sea, el stress index sube si no hay ATP. Buah, pero es que hemos llegado al fallo, entonces el estrés debe subir, ¿no? Pero hemos conseguido menos repeticiones. ¿Cómo se comporta el stress index? O sea, ¿cómo lo hace? Es una duda, es decir, es algo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, pero es complejo de decir con exactitud cómo se comporta, qué le pasa al stress index. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué stress index se genera, por ejemplo, en un trabajo de mioreps? O en una drop set, o en trabajo oxidativo, o en super series, o en series gigantes. Es algo a tener en cuenta. Un segundo supuesto. ¿Generamos más puntos de estrés si el RPE sube porque se han fatigado unidades motoras en las anteriores series? Vamos a suponer el caso anterior, pero descansando más, es decir, el tiempo que tenemos que descansar, es decir, nuestros 4 o 5 minutos entre serie, para poder afrontarlas de forma totalmente efectiva. Pero aún así, la fatiga, digamos que se va generando ligeramente, pues porque se están fatigando unidades motoras. Entonces el RPE sube, entonces claro, el stress index subirá, ¿no? El RPE es mayor. Vale, pero y pensándolo bien, ahora respecto a las anteriores series, por ejemplo, vamos a pensar que llevamos 10 series de trabajo de empuje. Respecto a las anteriores series, ahora estamos utilizando menos unidades motoras porque están fatigadas. Estamos, por lo tanto, levantando menos kilos. Estamos consiguiendo menos repeticiones. Y estamos contrayendo menos fibras musculares totales. ¿Cómo se comporta el stress index aquí? Porque el RP ha subido, pero esto también hay que tenerlo en cuenta. Una pequeña ilustración abstracta. Eso es totalmente hipotético, por supuesto. Empezamos la sesión y tenemos 100 unidades motoras, digamos, preparadas para trabajar. Y vamos a decir que cada vez que hacemos una serie al fallo, fatigamos un 1% de ese total de unidades motoras, ¿vale? No una, sino un 1%, un valor relativo. Hacemos una serie de 100 kilos por 10 repeticiones al fallo, o al menos hasta un RIR 0. Y ahora solo podemos utilizar 99 unidades motoras de forma efectiva porque un 1% se ha fatigado. Esto es un caso hipotético, insisto. Seguimos haciendo unas cuantas series más tarde de empuje y ahora tenemos 90 unidades motoras no fatigadas, pues porque hemos ido fatigando y al final pues hemos conseguido fatigar 10 unidades motoras. Ahora, como tenemos menos unidades motoras, estamos levantando menos peso. He reducido el peso porque si no habría tenido que reducir las repeticiones. Hacemos un 90 por 10 otra vez al mismo RP, al fallo, o al menos a un RIR 0. Y de nuevo fatigamos un 1% de esas unidades motoras, la misma parte proporcional. Pero ahora no estamos fatigando el 1% de 100 unidades motoras, estamos fatigando el 1% de 90. No es lo mismo el 5%, el 1%, perdón, de 1000 que el 1% de 10. El valor que te da es diferente. Entonces, al ser el valor absoluto más bajo, es probable que el porcentaje de fatiga reste menos unidades motoras. Es decir, que seamos menos capaces de generar fatiga, pero también estímulo conforme estas unidades motoras se van fatigando y van dejando de trabajar de la misma forma, igual de efectiva. Simplemente un caso hipotético también. Vamos a empezar a pasar ya con lo que es stress index puro. El stress index, simplemente por recordatorio, se define como la cantidad de estímulo generado que va a tener un coste de recuperación.
Y luego tenemos el ratio estímulo-fatiga, porque claro, tenemos el estímulo, tenemos una cantidad de estímulo en un... Por ejemplo, si generamos un punto de stress index, tenemos una parte de estímulo y una parte de coste de recuperación. Entonces, ¿cuál es ese ratio estímulo-fatiga? Pues dentro de, como digo, el stress index, vamos a tener este ratio, y este ratio va a depender de una gran lista de variables, las cuales pues no nos da tiempo a entrar en detalle en este vídeo, pero tenemos muchas variables que al final esto es trabajo del entrenador: el ejercicio, el protocolo, el rango de repeticiones, la proximidad al fallo, el rango de movimiento, el tipo de contracción, el perfil de resistencia del ejercicio, la antropometría del levantador, factores psicológicos, podrían quizás generar mayor o menor fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores van a determinar que un ejercicio tenga dentro de una misma cantidad de stress index un mayor porcentaje de estímulo o un mayor porcentaje de demanda de recuperación. Voy a enseñar una serie de gráficas reales de cómo se comporta el stress index, al menos con la fórmula actual. Y esto es muy importante. No quiero que tomes los valores numéricos que voy a enseñar a continuación como absolutos, ¿vale? Hay diferentes versiones de la fórmula. El stress index está en continuo desarrollo. Hay muchos matices que todavía no sabemos sobre las ciencias del deporte. La investigación está en proceso. Al final siempre estamos intentando acercarnos todo lo que podamos a la realidad, pero es un trabajo continuo, por lo cual lo importante a transmitir en este vídeo es el concepto de variabilidad, ¿vale? Entender que hay una serie de variables que van a afectar al estrés obtenido, y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, tenemos el stress index generado en la primera serie según su RPE. Esto es lo que ya he compartido y lo que todos deberíamos de saber ya. Diferentes RPEs en la primera serie van a generar diferentes valores de stress index. Insisto, no toméis estos valores como absolutos, simplemente son diferentes a la fórmula que yo enseñé, porque es una variación de la fórmula, por lo cual el valor numérico cambia un poco, pero no pasa nada, o sea, no es muy relevante. Esta fórmula se puede seguir utilizando para planificar sin ningún tipo de problema, y nosotros a la grabación de este vídeo seguimos utilizándola porque funciona bien. Pero bueno, esto algo que ya sabemos, diferentes RPEs en la primera serie genera diferentes stress index. Ahora, diferentes rangos de repeticiones también pueden generar diferentes stress index. Por lo cual, otra variable a tener en cuenta: un diferente rango de repeticiones puede generar pues diferentes stress index. No es lo mismo quizás el stress index generado de una serie de por 1 a una serie de por 5 a una serie de por 15. Luego, dentro de una serie, dentro de un mismo peso, por ejemplo, un mismo porcentaje del RM, el RP va a ir ascendiendo, y entonces entendemos que el estrés, conforme el RP aumente, pues debería de también ser mayor, probablemente. Al menos si estamos descansando pues un tiempo relativamente adecuado para pues contar con que la acidosis metabólica no sea el principal factor limitante. Pero, si te fijas, esto es muy importante. Si nosotros empezamos haciendo la serie en RP7 y nosotros, conforme vamos haciendo series, el RP sube hasta un RP mayor, pues por ejemplo, si comparamos el RP8 obtenido después de haber generado fatiga con el RP8 generado en la primera serie, nos da valores de stress index diferentes. Es decir, el RP8 que hemos generado a consecuencia de un aumento de la fatiga genera menos stress index que si hubiéramos generado un RP8 en primer lugar. Por lo cual, eso es algo también a tener en cuenta. Un RP8 generado post fatiga no se comporta igual que un RP8 conseguido de forma inicial cuando estabas fresco.
Y lo mismo con el RP9, con el RP10, con todo. Aquí podéis ver la comparación. Aquí tenéis el @8 con el @8 por fatiga, el @9 con el @9 post fatiga y el @10 y el @10 post fatiga. Otro caso, el stress index generado de RP8, por ejemplo, o RP9 o el RPE que sea. Si mantenemos el RPE entre series, pero para poder mantener ese RPE el peso tiene que ir en descenso, porque la fatiga aumenta. Entonces, claro, si la fatiga aumenta y mantenemos el peso y las repes, el RPE va a subir. Entonces, si queremos mantener repeticiones y RPE con fatiga, el peso tiene que bajar. Pues esos RPEs van a generar también menos stress index. Tenemos aquí el RP8 inicial con el RP8 inicial, que son iguales, pero en el momento en el que bajamos 5 kilos a la barra, el stress index generado es menor. Si bajamos 10 es aún menor, si bajamos 15 es aún menor, y si seguimos bajando es progresivamente menor y menor y menor stress index generado de esas series. Y luego, estos eran casos aislados, pero normalmente entrenando quizás no van a ser casos aislados tan simples, sino que va a haber una pequeña combinación de todos. Por ejemplo, vamos a hacer un por 5 @8 y luego vamos a hacer series con menos peso. Pues la primera serie @8, como sabemos, va a generar el stress index en @8 normal. Luego, como hemos bajado el peso, aunque consigamos de nuevo el @8, el stress index es menor, pero luego conforme el RP vuelve a subir, el estrés vuelve a continuar ascendiendo, pero no en la misma magnitud que si esos RPs los hubiéramos conseguido de forma inicial. Entonces, hemos reducido el peso y luego entre series aumenta el RP. ¿Y qué pasa con el stress index? Pues que es complejo de especificar, es complejo de decir exactamente cuánto stress index hemos generado. Si tenemos una aplicación que nos mida esto, pues es relativamente más sencillo, ¿no? Nos podemos acercar a especificarlo todo lo que podemos. Principalmente hablo de aplicaciones de los autores originales. Hablo de aplicaciones de Reactive Training Systems, hablo de Excel de Mike Tuchscherer, hablo de la aplicación de Strongur, de Robert Frederick. Son aplicaciones que se acercan todo lo posible a especificar al máximo el stress index. Algunas de estas aplicaciones ni siquiera están disponibles al público. Y aún así, estas aplicaciones lo que hacen es acercarse a especificarlo. Estamos hablando de aplicaciones que están en constante desarrollo, probando nuevas fórmulas, nuevas formas de cuantificarlo, para acercarnos todo lo posible a la realidad. Por lo cual, lo que vengo a decir es que es complejo de determinar al 100% de exactitud. Ostras, Raúl, pero entonces ¿cómo uso el stress index? Si es tan complejo y hay tanta variabilidad y hace falta aplicaciones de según qué autores, incluso esas aplicaciones ni siquiera son al 100% exactas. Pues lo primero es que se puede seguir utilizando el stress index y no hay ningún problema, y se puede seguir utilizando de forma totalmente efectiva y más efectiva que otros métodos de cuantificación de entrenamiento. Es lo que he comentado hace unas cuantas diapositivas, que estas variables, aunque se vean aquí muy claras porque tenemos el valor numérico, estas variables afectan a todas las series, las cuantifiquemos como las cuantificamos. Si contamos series efectivas, estas variables le están afectando a las series efectivas. Si contamos repeticiones efectivas, lo mismo. Y si contamos tonelaje, ya ni te digo. Entonces, el stress index lo que tiene es que al menos elimina otras variables, pero hay cosas que, pues por desgracia, no se pueden llegar a eliminar con las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, la tabla original que yo planteé es estupenda para planificar. La puedes planificar sin necesidad de una aplicación ni una IA, porque sumar el stress index de las series que tú colocas es muy rápido y muy fácil. Es como nosotros lo hacemos en el equipo RBT y de verdad que es muy fácil de hacer y es muy práctico. ¿Pero qué hay que hacer entonces con el stress index? Pues hay que combinarlo con otras herramientas, ¿vale? Tenemos que combinarlo con cuestionarios de bienestar
y con feedback individual del atleta. Y aparte en el siguiente vídeo voy a enseñar algún que otro caso práctico de errores comunes que se pueden llegar a tener a la hora de entrenar con RPE, que pueden dar lugar a variaciones del Stress Index indeseadas. Pero eso es algo que comentaré en otro vídeo. Como digo, hay que cuantificar la recuperación. Tenemos una necesidad, o sea, es una necesidad. No quiero decir que es obligatorio, pero probablemente sí es obligatorio para utilizar la herramienta de forma más efectiva, eso está claro. Si queremos que la herramienta sea más efectiva, es obligatorio combinarla con cuestionarios de bienestar, ya sean diarios o ya sean semanales. Y que exista un feedback atleta-entrenador. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando con esto? Pues buscamos objetivizar lo subjetivo. ¿Cuántas agujetas tienes de 1 al 5? La sensación de cansancio, cuántas horas estamos durmiendo y de cuánta calidad, etcétera. Necesitamos conocer esta información porque si nosotros conocemos cuál es la recuperación del atleta, es porque estamos conociendo la demanda de recuperación del Stress Index que le estamos mandando. Entonces, si conocemos cuál es ese porcentaje de demanda de recuperación, podemos hacer ajustes al Stress Index de ese atleta. Podemos subirlo si la recuperación está siendo muy positiva. Por ejemplo, en este caso, que en empuje y tracción la recuperación está siendo muy buena para este atleta. Pues aquí podríamos subir el estrés de empujes y tracciones. Podemos bajarlo si el estrés fuera demasiado elevado, demasiado para poder recuperarse de él. E incluso podríamos simplemente mantenerlo si vemos que la demanda de recuperación es adecuada y aparte el atleta está progresando. Y ya no es solo cuestión de que tenemos que cuantificar la demanda de recuperación, sino que es que la demanda de recuperación también es variable. Los ciclos de recuperación son variables, es decir, a un mismo Stress Index, por ejemplo, 20 puntos o 30 puntos en tren inferior o en empuje, con los mismos protocolos, el mismo RPE, los mismos ejercicios, una semana puede ser que te recuperes mejor o peor que otra, ya sea por tu descanso, por tu alimentación, por factores estresantes externos o por cualquier otra variable que es que quizás ni siquiera conozcamos aún. Pues los ciclos de recuperación son variables, como se puede ver aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Stress Index objetivo que vamos a hacer también debería ser variable. En consecuencia, si estamos muy recuperados, el Stress Index debería ser mayor. Y si estamos muy mal recuperados, el Stress Index debería de bajar un poco para poder recuperarnos. Eso es lo que está aquí ilustrado. Luego, diferentes ejercicios y protocolos pueden generar y generarte de forma individual mayor o menor fatiga que otros ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio multiarticular respecto a un ejercicio monoarticular. En base a cuál es tu antropometría individual. Hay gente que tiene pues mejores o peores palancas para según qué ejercicios, y entonces le generan mayor o menor fatiga. Por ejemplo, ¿cuál de esos ejercicios va a generar más fatiga? La sentadilla, una hack squat en máquina, una prensa o una pierna o una split squat. Claro, la respuesta fácil es sentadilla, ¿vale? Pero si la antropometría de ese levantador es muy positiva para la sentadilla, quizás no le genera tanta fatiga a la sentadilla, o quizás su antropometría es muy mala y le genera un montón de fatiga. Y la hack squat, claro, pero ¿cuánto rango de movimiento tiene la hack squat? Quizás la hack squat tiene mucho más rango de movimiento que su sentadilla y quizás le genera más fatiga, por lo que sea. ¿Y la prensa? ¿Qué genera más fatiga, la prensa o la hack squat? O un ejemplo aún mejor, ¿qué genera más fatiga? ¿Una prensa unilateral o una split squat? ¿Cómo lo diferencias de forma 100% específica? ¿Qué te genera a ti más fatiga? ¿Una prensa, una pierna o una split squat? ¿Cómo eres capaz de diferenciar eso? Es muy complicado. E incluso, vamos a decir, pues la prensa tiene más fatiga que estas dos, ¿vale? Entonces a la prensa le voy a añadir tantos puntos de estrés.
Vale. Y si en vez de hacer una prensa de una marca, haces una prensa de otra, que por lo que sea el ángulo cambia o los raíles en los cuales se desliza son diferentes o la posición de los pies cambia, etcétera, y una marca de prensa genera más estrés que otra, ¿cómo eres capaz de cuantificar eso? Pues es que no puedes. Las personas no son problemas de matemáticas. Tú no puedes estandarizar un coeficiente de estrés en plan de pues estos ejercicios que son así básicos van a recibir más estrés, van a utilizar una fórmula de estrés diferente a la hack squat. Y la hack squat o la prensa una pierna, otro, porque son unilaterales. Y estos van a generar otro coeficiente. Y los estandarizo, los generalizo y todo el mundo utiliza esos coeficientes. Pues no se puede hacer. O sea, es que es imposible. No se puede hacer de forma que sea fiable, específica y generalizable. Es totalmente imposible. Incluso en un mismo ejercicio y en un mismo entrenamiento hemos visto que hay variabilidad. O sea, hemos visto las gráficas como según el RPE, según el peso, el estrés index generado cambia incluso si estamos utilizando el mismo ejercicio. Dentro de ese mismo ejercicio, cada serie va a poder generar un estrés index mayor o menor, más todos los factores que hemos visto de cómo la afectan. Y ya no es solo que es que la demanda de recuperación sea variable, en plan que tu capacidad de recuperación sea variable o la fatiga generada sea variable, sino que la sensación de recuperación también es variable. Es decir, hay individuos, nosotros digamos que tenemos que llegar a cierto umbral de estrés para poder generar adaptaciones, ¿vale? Y eso es un umbral individual. Hay gente que necesita 20 puntos, gente que necesita 25, gente que necesita 30. Yo he visto gente que necesitaba 35, que es una barbaridad en la gráfica que yo enseñé. Es muchísimo estrés, pero hay gente que lo necesita y que con menos no mejora. Pues hay individuos que cuando están en su umbral de estrés, el umbral que necesitan para mejorar, hay gente que tiene muchísimas agujetas, muchísima sensación de daño muscular, y hay gente que no tiene ninguna. Hay gente que está mejorando a un ritmo de progresión súper bueno, de forma continua, de bloque a bloque, y no tiene casi agujetas. Y gente que en ese mismo ratio de progresión y en ese umbral suyo individual, tiene unas agujetas altísimas. Pero si le bajas el estrés, deja de mejorar. Pues la sensación de recuperación individual también es variable. Hay gente que a su umbral va a tener más o menos agujetas. Obviamente hay que diferenciar las agujetas, es decir, el dolor muscular de aparición tardía, de potenciales lesiones. Es decir, cuidado con entrenar con dolor. Obviamente con agujetas se puede entrenar sin ningún tipo de problema, pero una cuestión lógica simplemente. Entonces, ¿cómo planificamos ejercicio versus ejercicio? Porque obviamente un ejercicio respecto a otro va a generar probablemente un estrés diferente. Eso seguro. Pero ¿cómo lo hacemos entonces? Si me acabas de decir, Raúl, que es imposible prácticamente, no se puede y no podemos generar coeficientes de estrés para que cada ejercicio, según qué tipo de ejercicio sea, tenga un mayor o menor proporción de estrés. ¿Cómo lo hacemos? Pues entre multiarticulares es muy difícil de predecir con exactitud, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un empuje horizontal en máquina. Vamos a hacer una banca con los pies arriba y vamos a hacer un press con mancuerna. Los tres es el mismo gesto. Uno en máquina, uno con barra recta y otro con mancuerna. ¿Cuál genera más estrés? Pues es que no puedes saberlo, o sea, es totalmente individuo dependiente. Quizás a algunos le genera un poquito más de estrés el press con mancuerna que a otro la banca. Es que hay muchas variables que entran en juego, por lo cual es algo individuo dependiente. Es muy complicado predecir con exactitud cuál es el estrés generado entre un multiarticular y un multiarticular, incluso si estamos hablando de los movimientos básicos. Porque imagínate que dices, bueno, pero es que la banca de competición pues genera más estrés que el press con mancuerna, porque es que hay diferencia de peso utilizado.
pero es que eso es el único factor que interviene en el estímulo muscular y en la demanda de recuperación. Y si el tío es un gran press banquista con un arco muy alto y tiene un rango de movimiento súper bajo, quizás incluso hay musculatura que prácticamente no llega ni a elongarse, y sabemos que también, dependiendo de cuál sea la elongación de la musculatura, el tipo de contracción, etcétera, se genera mayor o menor demanda de recuperación, mayor o menor daño muscular, etcétera. Pues vamos a decir que tenemos un tío con un arco súper alto que está haciendo banca con una cantidad de peso altísima. Imagínate un 74, un menos 74 haciendo press de banca con 180 o 200 kilos, porque tiene un arco súper bueno. Pero luego le pones a hacer dumbbell bench, y la dumbbell bench, como le permite utilizar un rango de movimiento muchísimo más alto, aunque esté utilizando mancuernas de quizás 40 kilos, pues quizás le generan más daño muscular y más demanda de recuperación. Entonces, no podemos generalizar un coeficiente estándar para todo el mundo, dependerá del individuo. Y quizás un caso más obvio, por ejemplo, una sentadilla de competición respecto a zancadas con mancuerna. Ostras, la sentadilla de competición tiene que generar más estrés, ¿no? Pues te podría sorprender, la verdad. Porque tú haces la sentadilla de competición, ¿vale? Haces, pues, simplemente el movimiento de competición hasta la profundidad que te pida tu federación si eres competidor. Y sin más, y realizas tu ejercicio. Pero quizás las zancadas con mancuerna, pues quizás llevas mucho tiempo sin hacerlas, o simplemente porque tienen más rango de movimiento, implican una mayor elongación muscular, o cualquier factor que no podamos cubrir en este vídeo, pues quizás haces una sesión de 5 puntos de estrés de sentadilla, y luego otro día en la semana haces una sesión de 5 puntos de estrés con zancadas con mancuerna, y estás 2-3 días con unas agujetas, un dolor muscular espectacular en el tren inferior de haber hecho zancadas. Y el día de sentadilla prácticamente no te genera nada de dolor muscular ni de fatiga. Quizás haces por ejemplo, un 5x5 RP8 de Competition Squat y a los 24-48 horas estás recuperado. Y haces un 5x12 en zancadas con mancuerna y te tiras 2-3 días que no puedes ni atarte los cordones de los zapatos. Entonces, ¿cuál ha generado más fatiga? ¿Cuál ha generado más demanda de recuperación de las dos? ¿Y en todos los atletas se comporta igual? Pues no, es muy variable. Entonces, en multiarticulares es muy difícil de predecir con exactitud. Ahora, de multiarticulares a monoarticulares sí que hay una diferencia muy clara, ¿vale? Es decir, obviamente una sentadilla de competición, 5 puntos de estrés de sentadilla de competición siempre van a generar una mayor demanda de recuperación que 5 puntos de estrés en una extensión de cuádriceps. Eso está clarísimo, porque el número de articulaciones y de masa muscular implicada es extremadamente diferente, es muy muy diferente. Aquí, por ejemplo, la Competition Squat y las zancadas con mancuerna, prácticamente estamos utilizando la misma musculatura. O sea, los extensores de rodilla están siendo trabajados, los extensores de cadera también, los estabilizadores de cadera también, estabilizadores de tobillo también, extensores de tobillo también, erectores espinales también están siendo trabajados, la musculatura del tronco está estabilizando. Por lo cual, la musculatura realmente es muy similar. Incluso me atrevería a decir que la misma. Obviamente, el trabajo muscular va a ser diferente, pero la musculatura que se está contrayendo para poder realizar el ejercicio, los impulsos nerviosos están llegando a prácticamente los mismos grupos musculares. Pero aquí no. Aquí en una sentadilla, pues tenemos todos los que acabo de comentar, pero en una leg extension tenemos únicamente los extensores de rodilla. En un press de banca tenemos pues aductores y flexores de hombro, extensores de codo, la musculatura del antebrazo, la espalda también está trabajando, las piernas están trabajando si hacemos leg drive, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una extensión del tríceps, pues únicamente hay una contracción del tríceps para extender el codo.
En un peso muerto y un curl femoral, pues más de lo mismo. Un peso muerto implica mucha más musculatura que una flexión de rodilla en un curl femoral, obviamente. Entonces, aquí sí que utilizamos un tip que empezamos a usar hace, no sé, 8 meses, un año en RBT aproximadamente. No tengo ni idea de ahora mismo de cuándo empezamos a usarlo, pero sé que llevamos usándolo mucho tiempo. Es que aquí sí que sí utilizamos un coeficiente de estrés para diferenciar los multiarticulares de los monoarticulares. Porque la diferencia sí que es muy clara, muy determinante. Entonces, a los monoarticulares, el estrés que les fuéramos a dar lo multiplicamos por 0,25, es decir, un 25% del estrés total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Por ejemplo, ejercicios como leg extensions, curl femoral, trabajo de tríceps aislado, trabajo de pectoral aislado, etc. Con trabajo aislado me refiero a una extensión de codo, a una aducción de hombro, a una extensión de rodilla, a una flexión de rodilla. Solo una articulación. Lo que hacemos es, como digo, multiplicar el estrés index generado normalmente por 0,25. Es decir, la fórmula que estemos utilizando, por ejemplo la que yo presenté, que es la que nosotros utilizamos, pues una serie de 12 a RP10, que normalmente serían 1,6 puntos de estrés si lo hiciéramos en un multiarticular, pues son aproximadamente 0,4 puntos, es decir, el 25%, en una serie de leg extension. Entonces, para llegar a la misma cantidad de puntos de estrés que realizamos en un multiarticular, realizando ese trabajo en monoarticulares, requeriremos hacer más series. Insisto, esto es un aporte propio. A ver si se quita el desplegable. Esto es un aporte propio, no está basado en nada más que la prueba y error conmigo y nuestros atletas. Por lo cual, no es algo que puedas generalizar a todo el mundo. Necesitas utilizar los cuestionarios de bienestar, el feedback con el atleta, para realmente clavarlo. Pero sí que hemos visto que concretamente en esta situación este múltiplo funciona muy bien, da un valor muy acertado siempre, lleva un año dando ese valor acertado con una muy buena cantidad de atletas, con muy diferentes situaciones cada uno y muchas diferencias individuales entre cada uno obviamente, y creemos que es algo fiable y es una herramienta pues, bueno, que compartimos con vosotros, compartimos contigo. Puede que el múltiplo pueda necesitar ser mayor, puede que sea menor, y en el hipotético caso de que tampoco quieras ajustar el múltiplo, pues simplemente viendo los cuestionarios de bienestar podrás ajustar el estrés hacia arriba o hacia abajo o en base al feedback que te dé el atleta. Y relacionando lo que acabo de comentar del atleta, pues un tip. Nadie conoce mejor al atleta que él a sí mismo, o sea, tú nunca vas a conocer al atleta mejor que el atleta se conoce así, o sea, a sí mismo. Tú quizás vas a saber, suponiendo que el atleta no tenga formación en esa rama del conocimiento concreta, pues quizás vas a saber más anatomía que él, más biomecánica que él, más sobre planificación y priorización de entrenamiento que él. Quizás vas a saber a qué cosas en general responde mejor el atleta en según qué situaciones, porque has estado tú analizando los datos. Pero cosas como, por ejemplo, qué ejercicio te carga o trabaja más X zona, el atleta es el que mejor lo sabe. Porque tú le dices, ¿qué ejercicio te carga más el pectoral? ¿Un floor press o un touch on go bench? Ostras, pues yo qué sé. Yo, no, como entrenador, no puedo saberlo. No, es que el floor press tiene menos rango de movimiento. ¿Y tú qué sabes cuánto arco está haciendo esa atleta? Quizás esa atleta, por el arco que tiene, el floor press y el touch on go bench tienen el mismo rango de movimiento. ¿Cuál genera más fatiga en el pectoral? Pues hay diferencias. Pregúntale al atleta. ¿Qué agarre se siente mejor? Ostras, es que me duele el hombro. Pues a algunas personas cuando les duele el hombro, el agarre abierto es el que les duele y en otras personas les duele el cerrado. ¿Qué vas a hacerle una resonancia al atleta
cada vez que le duela el hombro un poco para ver exactamente cuál es la inserción de cada uno de los músculos, para ver en qué plano biomecánico va a potencialmente dolerle más o menos, porque también sabemos que la sensibilidad y el dolor y la mecanosensibilidad tampoco funciona de forma tan simple. No, pregúntale, ¿qué agarre duele menos? O planteas un protocolo, ¿crees que esto es contraindicado? ¿O cómo te sientes al respecto de este protocolo? ¿Crees que puede ir bien? Y quizás te dice, ah, pues sí, lo veo bien, creo que podemos hacerlo sin ningún problema. O te dice, uff, ese ejercicio hace tiempo me dio problemas, no me siento muy confiado haciéndolo, no sé qué. Pues pregúntale. E incluso si tienes dudas entre dos protocolos que consideras que pueden ser intercambiables entre sí, que realmente en el punto en el que estáis puedes hacer un protocolo u otro sin que haya mayor diferencia. Pues pregúntale, ¿cuál de los dos protocolos prefieres? ¿O crees que es más adecuado? ¿O que puede funcionar mejor? ¿O que puede dar menos problemas? Pues pregúntale al atleta. Incentívale a que comunique contigo, a que te dé información. Porque esto es lo que realmente te va a permitir gestionar de forma adecuada la carga de entrenamiento. Como digo, la teoría no siempre es la panacea. Es decir, nosotros como entrenadores pues sabemos alguna cosa, en algunos casos más que nuestros atletas, pero lo que no podemos tampoco es obcecarnos en decir, buah, es que esto no debería ser así, esto es asá, o biomecánicamente esto no funciona así, o es que este ejercicio no puede generarte fatiga en este músculo, el músculo que estamos trabajando principalmente es este. Obviamente habrá casos en los cuales sí que esto es tal cual. Por ejemplo, pues en una leg extension, pues si se te carga si estás trabajando más el pectoral en una leg extension que el cuádriceps, pues complicado. Pero en una split squat que digas, bueno, es que aquí tiene que trabajar principalmente el cuádriceps, y te dice el atleta, pero es que yo toda la sensación de trabajo la estoy notando en el glúteo. Ostras, pues hazle caso al atleta, mira a ver qué es lo que está pasando. Aparte de lo que vemos o sabemos, hay variaciones anatómicas y biomecánicas que no podemos ver. La inserción muscular puede ser variable entre diferentes individuos. La morfología ósea es diferente. Pues el tipo del el cuello anatómico del fémur es diferente y eso puede afectar a la estancia de según qué movimientos. O el acromion puede formarse de forma diferente. Entonces a un atleta te dice, es que este ejercicio me duele en el hombro y este ejercicio no. Bueno, es que este ejercicio tiene que dolerte sí o sí. O es que este ejercicio no te tiene que doler. No, si el atleta te está diciendo que le duele, pues es que le duele. Si no te va a mentir. O predominancias de X o Y tipo de fibra muscular que determinan quizás que al atleta se le dé mejor un trabajo a más o menos repeticiones. Es que con este peso, con este porcentaje de RM tendrías que estar sacando X repeticiones. Y el tío va al fallo y no las saca. Ostras, pues porque no puede, porque no tiene esa capacidad por una cuestión congénita o de entrenamiento, lo que sea. Hay diferencias incluso por dónde pasan según qué nervios. El nervio ciático puede pasar por debajo del piramidal, puede pasar el tibial puede pasar entre medias, el peroneo puede pasar por X, por Y, pueden pasar por encima, pueden pasar los dos por en medio. Hay muchas diferencias anatómicas que no somos capaces de ver a simple vista. La antropometría, un atleta que tiene pues fémures cortos y torso largo, que se le da mejor la sentadilla, quizás le genera menos fatiga o le genera más fatiga en una zona respecto a otra. Los brazos, el torso y los fémures para el peso muerto, que determinan la posición inicial. Más variaciones fisiológicas, como la tolerancia a esta acidez metabólica que hemos comentado antes. Gente que es más eficaz utilizando un sustrato energético respecto a otro. Y una gran cantidad de variaciones individuales que quizás algunas ni las conocemos aún, ni siquiera sabemos que existen. Entonces, conclusiones del vídeo. El Stress Index, sumado a cuestionarios de bienestar, es, al menos en mi opinión, la manera más efectiva de cuantificar el estímulo y la demanda de recuperación. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas variables que pueden afectar al estrés y a todos los métodos de cuantificación, y hay que complementar la herramienta con feedback y recuperación del atleta.
Es una herramienta que está en constante evolución y desarrollo, por lo cual no está estandarizada al 100%, vamos sacando nuevas fórmulas, vamos probando nuevas herramientas, lo vamos actualizando, por lo cual pues estamos en un constante aprendizaje, cada vez aprendemos más sobre él, cada vez entendemos más cómo funciona la fisiología detrás del estímulo y la demanda de recuperación del entrenamiento, pero no lo sabemos todo aún. No es posible crear de forma generalizable coeficientes de estrés para cada tipo de ejercicio. No podemos decir, vale, pues los movimientos básicos generan tanta cantidad de estrés, pero un ejercicio multiarticular tanta, y un ejercicio X tanta, y este ejercicio va a generarte más estrés que este. No podemos hacerlo, no es posible. Las herramientas tienen más trasfondo y variabilidad de lo que uno puede llegar a pensar, por lo cual pues simplemente si combinamos herramientas, combinamos diferentes tipos de test, combinamos diferentes ramas de conocimiento, etcétera, pues las herramientas ganan más fiabilidad, más especificidad. La respuesta individual, que las diferencias individuales pueden ir más allá de lo que quizás vemos a simple vista, y que obviamente pues son la base de la toma de decisiones, o al menos deberían de serlo. Y poquito más. Que no veas algo no significa que no esté ahí, simplemente pues que es un punto ciego. Así que eso es todo lo que yo tenía que comentarte por hoy sobre el Stress Index. Espero que te haya gustado. Sé que es un vídeo que quizás se ha hecho un poquito largo, pero bueno, quería compartir contigo tanta información como pudiera de forma directa. Así que pues espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo, compártelo y nos vemos en la próxima.